Imagina abordar un avión, sentarte tranquilamente, pedir una bebida y minutos después decirle a una azafata que llevas una bomba en tu maletín. No gritas, no amenazas a los pasajeros, no entras en pánico. Simplemente entregas una nota y con esa calma comienza uno de los mayores misterios de la historia en Estados Unidos, porque el hombre responsable jamás fue encontrado. Hoy abriremos el expediente de un sujeto cuya verdadera identidad sigue siendo desconocida. Un hombre que secuestró un avión, obtuvo un rescate de $200,000, saltó en paracaídas en plena noche y desapareció sin dejar rastro. Su nombre, o al menos el nombre con el que pasó la historia, es D.B. Cooper. ¿Quién era D.B. Cooper? Todo comenzó el 24 de noviembre de 1971, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Un hombre de aproximadamente 40 años llegó al aeropuerto de Portland. Vestía traje oscuro, una corbata negra y una camisa blanca. Llevaba gafas de sol y sostenía un maletín negro. Nada llamaba la atención. Compró un boleto para un vuelo con destino a Seattle. Pagó en efectivo. No llevaba equipaje y nadie imaginaba que ese vuelo pasaría a la historia. La nota. Una vez que el avión despegó, Cooper llamó a una azafata. Le entregó una pequeña nota. Al principio, ella creyó que era su número telefónico. La guardó sin leerla. Entonces, Cooper le dijo algo que cambió absolutamente todo. Señorita, será mejor que lea la nota. Tengo una bomba. La azafata se sentó a su lado. Él abrió ligeramente el maletín. Dentro de ella había cables, cilindros y lo que parecía un mecanismo explosivo. Nunca se confirmó si realmente era una bomba, pero en ese momento nadie quiso arriesgarse. Sus exigencias. Cooper pidió $200,000 en efectivo, 4 paracaídas, un camión de combustible para el avión. Las autoridades aceptaron. Cuando el avión aterrizó en Seattle, los pasajeros fueron liberados. El dinero fue entregado, también los paracaídas, y el avión volvió a despegar. Pero ahora solo quedaban a bordo la tripulación y el secuestrador. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Mientras el avión sobrevolaba en una zona boscosa, Cooper ordenó que todos permanecieran en la cabina. Él caminó hacia la parte trasera del avión, abrió la escalera. El viento era intenso, la lluvia caía, era de noche y aún así saltó al vacío con un paracaídas, llevando consigo el dinero. Ese fue el último momento confirmado en que alguien lo vio. Lo que ocurrió después se convirtió en un misterio que continúa más de 50 años después. Cuando el avión aterrizó, D.B. Cooper ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad y con él también se habían ido los $200,000 del rescate. Lo que parecía un caso sencillo de resolver terminó convirtiéndose en uno de los mayores misterios criminales de la historia en Estados Unidos.
La búsqueda. Apenas se confirmó el salto, comenzó una enorme operación de búsqueda. Agentes del FBI, policías, militares, helicópteros, aviones y cientos de voluntarios recorrieron durante semanas los bosques del estado de Washington. Las condiciones eran extremadamente difíciles. Era noviembre, hacía frío, lluvia, y el terreno estaba cubierto por montañas, árboles y ríos. Los investigadores pensaban que encontrarían rápidamente un cuerpo, pero eso nunca ocurrió. No apareció ningún cadáver, no apareció el paracaídas y tampoco el maletín que supuestamente contenía la bomba. Era como si Cooper hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pudo haber sobrevivido. Desde el principio, los expertos se dividieron. Algunos aseguraban que era imposible sobrevivir. Cooper saltó de noche, con lluvia, con fuertes vientos. Vestía un traje de oficina y zapatos poco adecuados para una maniobra de este tipo. Además, llevaba una pesada bolsa llena de dinero. Para muchos, aquello era prácticamente una misión suicida. Pero otros investigadores pensaban diferente. Creían que Cooper conocía perfectamente el avión. Sabía cómo abrir la escalera trasera en pleno vuelo. Sabía qué velocidad y qué altura debía de mantener la aeronave. Y pidió 4 paracaídas. Algo que muchos interpretaron como una estrategia para evitar que las autoridades le entregaran uno defectuoso. Todo eso hizo pensar que quizá tenía entrenamiento militar o experiencia como paracaidista. Hasta hoy, nadie ha podido demostrar cuál de esas dos teorías es la correcta. El hallazgo más extraño. Pasaron casi 9 años sin avances importantes, hasta que en 1980 un niño llamado Brian Ingram estaba de vacaciones con su familia cerca del río de Columbia. Mientras jugaba en la arena, encontró varios paquetes de billetes deteriorados. Cuando las autoridades analizaron los números de serie, descubrieron algo sorprendente. Eran parte del dinero entregado a D.B. Cooper durante el secuestro. En total, aparecieron $5,800. Era la primera prueba relacionada con el caso desde el día del salto, pero también abrió una nueva incógnita. ¿Cómo habían llegado esos billetes hasta ese lugar? ¿Los arrastró el río? ¿Los enterró alguien? ¿O Cooper estuvo allí después del secuestro? Hasta hoy, nadie ha logrado responder esa pregunta. Los sospechosos. Durante décadas, el FBI investigó a cientos de personas. Algunos habían servido en el ejército, otros eran pilotos, otros tenían experiencia lanzándose en paracaídas. Incluso hubo nombres que confesaron ser D.B. Cooper, pero ninguna confesión pudo comprobarse. Uno de los nombres que más llamó la atención fue Richard Floyd, un veterano militar que años después cometió un secuestro aéreo muy parecido. Sin embargo, el FBI concluyó que no era Cooper. También investigó a Kenneth Christiansen, un ex empleado de una aerolínea, y a Robert, un ex militar cuya historia alimentó muchas especulaciones, pero ninguno pudo ser identificado de manera definitiva como el secuestrador. Cada nuevo sospechoso parecía acercar la respuesta y al mismo tiempo generaba nuevas dudas. El final de la investigación.
Después de más de 40 años, miles de entrevistas, miles de documentos y cientos de sospechosos, el FBI tomó una decisión. En 2016 anunció que dejaría de investigar activamente el caso para dedicar sus recursos a asuntos con mayores posibilidades de resolución. Eso no significa que el expediente esté completamente cerrado. Si aparece una nueva evidencia, las autoridades pueden volver a revisarlo. Pero hasta ahora, la verdadera identidad de D.B. Cooper sigue siendo un misterio. La gran pregunta: entonces, ¿qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Murió durante el salto? ¿Logró escapar y vivir el resto de su vida bajo otra identidad? ¿Escondió el dinero y desapareció para siempre? Probablemente nunca lo sabremos, y quizá esa sea la razón por la que este caso sigue fascinando al mundo más de 50 años después, porque las personas no solo buscan respuestas, también sienten una extraña atracción por los misterios que permanecen sin resolverse. Algunos expedientes terminan con una sentencia, otros con una confesión, pero hay casos que simplemente se detienen, como si la historia hubiera decidido guardar el último capítulo para sí misma. D.B. Cooper desafió a las autoridades, engañó al FBI y dejó una pregunta que sigue viva hasta nuestros días. ¿Quién era realmente ese hombre? Y sobre todo, ¿qué ocurrió después de aquel salto en la oscuridad? Quizá la verdad siga escondida o en algún lugar, esperando ser descubierta. Esto fue Archivo Secreto.